ahí está grabando. Ah, ¿sabes? Yo tengo uno de esos, pero no tengo la más mínima idea de cómo funciona. No es fácil. ¿Te pregunto? Sí, sí. De tu brillante libro que escribiste, ¿por qué le pusiste el Holocausto español? ¿Por qué la palabra Holocausto? Bueno, es que yo quería un título del libro que llamara la atención porque en general en el mundo occidental hay muy poca idea de lo que hizo Franco. O sea, que Franco goza de muy buena prensa en todo, bueno, no sé si en todo el mundo, pero desde luego en todo el mundo anglosajón. Goza de una prensa. Todavía se habla de él como el gran gentleman cristiano que salvó a España de las hordas de Moscú, y chuminadas así, ¿no? Y entonces o sea, hay una cosa que yo siempre me quejo de que, o sea, yo tengo colegas especializados en la historia de la Alemania nazi. Y cuando ellos dan una conferencia, no tienen que empezar diciendo, señores, les tengo que alertar que a lo mejor durante esta conferencia voy a hablar mal de Hitler. Porque todo el mundo da por supuesto que lo que hicieron los nazis era una cosa mala. En cambio, yo muchas veces que doy una conferencia sobre Franco y tengo que empezar a decir, perdonen ustedes, pero van a oír que Franco era un criminal de guerra del mismo nivel que Hitler o de Stalin. Y por tanto, al buscar una palabra para mí adecuada, elegí holocausto, porque holocausto significa una gran masacre. Sí, y eso es lo que pasó. O sea, una matanza masiva. Y claro, si el título hubiera sido La masacre española o la matanza española, no habría captado lo que yo quise decir. No quise hacer una comparación con lo que se conoce como el Holocausto, o sea, el Holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No hago una comparación. Claro, ha habido alguien que ha pensado que por utilizar esa palabra yo quise hacer la comparación o parangonear las dos cosas y no es así, ¿no? Primero porque hay muchos judíos que piensan que la palabra holocausto no vale para ellos, o sea, porque es una palabra que tiene connotaciones de sacrificio y prefieren la palabra hebrea Shoah. Ah, sí, Shoah, sí. Pero sí, hay gente que no le ha gustado el título diciendo que yo hacía una comparación, cuando lo que yo decía es que había que considerar lo que pasó a los españoles en el mismo contexto. Porque claro, cuando se habla del holocausto, o sea, judío, no se habla solamente de Alemania, es algo que pasó en toda la Europa ocupada. Y claro, España no fue ocupada como tal, pero estaba dentro de esa zona de influencia del eje de la influencia de los nazis y para mí, o sea, insisto una y otra vez, que para mí Franco hay que enjuiciarle de la misma manera que se enjuicia a Hitler. Seguramente. ¿Y qué sentimientos tuvo cuando escribió ese libro? Bueno, es que este libro me costó muchos años de investigación y muchos dolores emocionales, ¿no? O sea que la parte, digamos, positiva del trabajo es que ya que hay más de 8.000 pueblos en España, o sea, o sea, de ciudades pequeñas y pueblos, era imposible que yo hiciera la investigación de esos pueblos uno por uno. Y entonces hice una especie de red de contactos de los historiadores locales de cada sitio y eso fue muy positivo, eso fue una experiencia humana o sea, que me gustó mucho. Pero en cambio, el tener que examinar y tragar lo que pasó, sobre todo a las mujeres y los niños. Había días que venía mi mujer de su trabajo y me encontraba llorando sobre el teclado del ordenador, ¿no? Porque veía cosas tan espantosas
de la crueldad. Claro, había en ambos lados, pero había unas diferencias enormes, diferencias cualitativas, sobre todo, bueno, pero cuantitativas. Yo creo que las matanzas franquistas son entre 3 y 4 veces mayores, ¿no? Ujú. Pero cualitativas, la inmensa diferencia es que la represión franquista fue, digamos, oficial, fue ordenada y alentada por la oficialidad, o sea, por la autoridad. En cambio, en la República, las autoridades republicanas hicieron todo lo posible para acabar con la represión. Y de hecho, al llegar al final del año 36, apenas hubo, ¿no? O sea, la mayoría de las matanzas en la zona republicana son antes de finales de diciembre de 1936. Aparte hubo tribunales judiciales republicanos que sancionaban los delitos, efectivamente, a diferencia sí. de lo que pasaba con Franco, ¿no? Bueno, y si, la pregunta era si tuvo acceso alguna vez a los archivos de la Fundación Franco, que lo hablamos antes. No, o sea, claro, lo que pasa es que... O si tuvo alguna dificultad con algún archivo acceder. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no sé si todavía está, pero había una época que en la web de la Fundación Francisco Franco me llamaban payaso, me insultaban, etcétera, ¿no? Con lo cual yo pensé que yo no iba a ser bienvenido ahí. Pero lo que pasa es que tampoco habría servido mucho para mi trabajo. Porque de la misma forma que hay una dificultad inmensa para que se encuentre un documento de Hitler ordenando el holocausto de los judíos, yo creo que es muy difícil encontrar un documento de Franco justificando. O sea, hay documentos de Mola hablando de la necesidad del terror, etcétera, etcétera. Pero Franco siempre utilizaba otro lenguaje. Y esto es fácil de encontrar. Utilizaba palabras como redención, limpieza, castigo, pero no matanza, violación masiva de mujeres. O sea que Franco era mucho más escurridizo, ¿no? Claro. Bueno, el tema es así. Usted sabe que que hay una querella en Argentina, en contra para lograr que los asesinos se conozcan, la gente que firmó sentencias, y después en la parte de la posguerra hay algunos torturadores vivos que se está tratando de pedir extradiciones a la jueza. La jueza Servini de Cubrí, Argentina, está tratando de pedir extradiciones, ¿no? Perdona, tú dices extradiciones de españoles que están en Argentina o viceversa. De españoles que están en España hacia la Argentina. Es una forma, por el principio de justicia universal, de que se puede aplicar la justicia, aunque sean delitos que no se hayan cometido en el país de origen. ¿Piensa que vamos a llegar a algún lado? Es decir, que vamos a lograrlo, porque ya el Tribunal Supremo rechazó 2 pedidos de extradición. Pero supongo que la gente que se quiere... ¿Se dice extraditar? No. ¿Cómo se dice? Sí, extradición. Extraditar, sí. Pero serán muy mayores, ¿no? No, hay de 60 a 70 años. Y hay algunos muy mayores. Por ejemplo, uno de los que se habla es de Utrera Molina. Pero bueno, porque firmaron sentencias de muerte. Esa es la idea, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? Que el firmar sentencias de muerte, ponerlos en el banquillo por eso. Yo creo que es muy complicado y o sea, antes de generalizar me gustaría saber de cada caso, ¿no? Las de Companys, por ejemplo. Bueno, pero el que firmó la sentencia de Companys sí, me parece que era un general de la época que no le gustó hacerlo. Bueno, pero Puig-Antich. Puig-Antich sí, pero Puig-Antich, bueno, todas las sentencias de muerte tenían que ir firmadas o sea, si no por el mismo Franco,
por el capitán general de cada región. Lo que pasa es que en este momento no me acuerdo quién era el capitán general de Barcelona. Después Antich está vivo, uno de los que firmaron, por ejemplo. Sí. Bueno, y si fuera posible extraditarlo, ¿a dónde se le extraditaría? A la Argentina. ¿Y en Argentina qué le haría? Un juicio. Y después la justicia argentina tendría derecho de encarcelarlo. Sí, como hizo Garzón en su momento con Pinochet y bueno, que no pudo. No le pasó nada a Pinochet no, porque lo protegió Inglaterra. ¿Quieres que te cuente una anécdota de Pinochet? Sí. Yo que entre mis muchos problemas de salud tengo problemas de ojos. Y una vez fui a ver un oftalmólogo muy distinguido en una clínica de Harley Street. ¿Sabes que Harley Street es la zona de la medicina privada, más... No sabía. Eso. Y yo había ido a ver este oftalmólogo, o sea, había elegido este particularmente porque él era amigo de unos amigos míos vascos y resulta, curiosamente, que era lector de mis libros. Y entonces el señor me dijo, bueno, yo he leído con mucho gusto el libro de usted sobre Franco y ahora mismo estoy leyendo el de Juan Carlos, el rey Juan Carlos. Y entonces, o sea, me pregunto si usted no ha pensado en hacer una biografía de el de arriba. Dice, ¿cómo que el de arriba? Dice, sí, el de arriba. Y yo decía, vamos a ver, o sea, arriba de Franco y de Juan Carlos, supongo, o sea, si usted es creyente católico, o sea, se refiere a Dios, a Jesucristo. Dice, no, que va a Pinochet, que está en la habitación de arriba de esta. Está buenísima la anécdota. En fin, bueno, mira, lo de las extradiciones. Claro, por un lado, me parece, o sea, que la gente culpable de esas cosas es indignante que no les pase nada. Pero también, o sea, si estamos hablando de ancianitos, eso casi, o sea, sale la bala por la culata a los que queremos justicia, ¿sabes? Porque parece una crueldad. Eso de que ha pasado muchas veces cuando los israelíes... Pero, por ejemplo, Priebke, un alemán grande, lo juzgaron por la matanza que hizo y era viejito. ¿Por qué en España no, digo, no? Bueno, en España estás poniendo una situación como si no, yo estuviera... está bien, ya no grabamos. Defendiendo... No. Ya está. Defendiendo... No.